Hola a todos y bienvenidos a este webinar dedicado a los certificados gestionados activamente, también conocidos como AMC. Soy Simón Barra, director de ventas en Vester, y este webinar se realiza en colaboración con tres socios que son Alphanote, ISP y SRP. Vester es una empresa suiza de tecnología que ofrece una plataforma que automatiza la gestión del ciclo de vida de los AMC, desde el cálculo de la NAV y los reequilibrios mediante nuestras conexiones con los brokers, hasta la generación de informes para los clientes. Es una tecnología que actualmente utilizan más de 20 emisores y, en última instancia, más de 3.000 gestores de activos externos. Vamos a dedicar un tiempo a analizar este vehículo de inversión, explorando sus valores añadidos y cómo se transforma con las nuevas tecnologías. Si tenéis preguntas, por favor, puedes utilizar el chat ahí y intentaremos responder en live. Entonces me alegro de estar aquí junto a Mayela Basulto de ISB en Suiza, a Chris Corsino de Alphanote en Nueva York y Pablo Conde de SRP en Londres. Son tres actores clave en los mercados de los AMC y de los productos estructurados. Antes de comenzar, por favor, propongo que cada uno haga una breve presentación, si están de acuerdo. Y entonces, por favor, somos caballeros. Así que, Mayela, si quieres empezar, por favor. Adelante. Pues nada. Claro que sí. Nada, pues mi nombre es Mayela, trabajo en ISP en Zúrich, que es una boutique privada que se ayuda básicamente a ayudar a emisoras, fondos de inversión, a empresas, flujos de capital privado, a En el emitir webinar. instrumentos privados en la bolsa suiza, en la banca suiza, básicamente convirtiendo todos los productos y deals que por naturaleza serían privados, ayudar a escalarlos y a que sea mucho más fácil, eficiente de manejar y de invertir en ellos. Entonces, desde un AMC vanilla con capital completamente público hasta estrategias muy personalizadas enfocadas en mercados completamente privados, bienes raíces, cripto, etcétera. Genial, estupendo. Pablo, ¿estás con nosotros? ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, gracias Simon por la invitación y encantada de compartir este espacio con Chris y Mayela. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Conde y soy director de contenidos de SRP Derivia Intelligence. Somos un proveedor de datos y contenidos para la industria de productos estructurados y no soy un experto en AMCs, pero bueno, tenemos visibilidad del producto y podemos añadir un poco de contenido a la discusión. Es un placer estar con vosotros. Estupendo, muchas gracias. Y el último que nos conocemos por un poquito de tiempo ahora, Chris, por favor. Claro, con mucho gusto. Mi nombre es Chris Corsino, soy fundador de Alpha Notes y en Alpha Notes lo que hacemos es nos especializamos en brindar soluciones estructuradas para gestores de activos institucionales y profesionales, así como asesores de patrimonio privado. En esencia, lo que hacemos es vía tecnologías de securitización, lo cual involucra AMCs y otros productos estructurados, ayudamos a que estos gestores lleven sus estrategias de inversiones a otras plataformas, a otros mercados globales, ¿no? Genial, muchas gracias, Chris. Es un placer, ¿eh? Gracias a los tres otra vez. Entonces, para dar un poquito de contexto, vamos a empezar por la base y eso que ¿qué es un AMC? Y en este contexto, Chris, tengo una pregunta para ti. Desde su punto de vista como proveedor de titulización, ¿cómo describiría una AMC tú y cuál es su principal valor diferencial frente a otros instrumentos? Vale. Un AMC, en su esencia, es un instrumento que permite empaquetar y replicar
una estrategia de inversión subyacente. En la gran mayoría de los casos, esto es un fondo de inversión en sus varios formatos, ¿no? Entonces, transparente, eficiente y totalmente securitizado. Y eso significa mucho para los inversionistas y sus asesores, ¿no? Eso es un AMC. Subyacentemente, luego empezamos a hablar de cuál es la estrategia de inversión, cuál es la audiencia específica de inversionistas y ya se va afinando, pero eso es un AMC. Vale, gracias, muchas gracias. Muy claro. Y por supuesto, es precisamente porque los AMC es tan interesante. Pablo, en tu lado, ¿podrías compartir, por favor, a partir de tu investigación y cobertura, cómo han cambiado la percepción y la adopción de los AMC en los últimos 3 a 5 años? ¿Qué factores están Sí. impulsando este crecimiento? ¿Qué te parece? Claro que sí. Es muy interesante porque, bueno, este producto o vehículo no es para nada nuevo. Creo que UBS fue el primer banco de inversión que emitió un certificado de gestión activa, creo que fue en 2002, o sea que ya ha pasado bastante tiempo. Pero lo que sí que hemos visto desde SRP, y nosotros básicamente escaneamos la actividad en el mercado de estructurados, y bueno, el interés por estos productos ha aumentado de manera considerable en los últimos 5 años. Y yo creo que es parte del éxito es que han entrado más con un perfil de una solución híbrida que ofrece flexibilidad y personalización de los productos, como Chris estaba diciendo. Lo que al principio se percibía como una innovación tipo nicho se ha convertido en un vehículo mucho más utilizado para ofrecer estrategias activas de manera eficiente y un poco como en sustitución de los fondos. Hemos Mm. visto un crecimiento constante tanto en el número de emisores que ofrecen estos certificados como en la variedad de estrategias lanzadas que incluyen enfoques tradicionales de renta variable y renta fija, pero también estrategias temáticas y alternativas. Otra cosa que te puedo decir es que la asistencia y participación en nuestras sesiones dedicadas a estos productos, en nuestros eventos, en Estados Unidos, Europa y APAC principalmente, no tanto en Estados Unidos, pero como Chris hablará luego, está pasando también en Estados Unidos, se ha más que duplicado en nuestros eventos desde 2020. O sea que en los últimos 5 años esta parte del mercado realmente refleja una madurez bueno, que es considerable. Vale, genial. Son mucho potencial. Mayra, en tu lado, los AMC suelen destacarse por su rápida entrada al mercado, ¿vale? ¿Podrías guiarnos con una configuración típica y explicar qué tan realista es lanzar un producto en tan poco tiempo? Claro, bueno, pues obviamente también la parte de la dificultad depende de la naturaleza del subyacente, pero hablando de el más vanilla, por así decirlo, que donde el subyacente es completamente, sabes, típicas shares públicas, etcétera, es básicamente la creación del vehículo especial de inversión en la jurisdicción que más haga sentido para el inversionista. em, Hacer un poco el due diligence en caso de que sea privado o no privado. Si la estrategia está y el tema de las fees, los costos están muy definidos desde el principio, tenemos estrategias que se han logrado desde el día 1 hasta la emisión en menos de 10 días. Claramente, entre más complejo el producto, se puede hacer más tiempo, más es la diligencia que se tiene que hacer. En caso de, digo, se destaca también esto por la flexibilidad y lo personalizado que puede ser una estrategia. Entonces, cuanto más creativo, digamos, sea así el emisor, más también tardada puede llegar a ser. Pero entonces eso podrían ser ya varias semanas o meses, dependiendo de la diligencia. Pero algo muy vanilla puede ser desde 10 días. Vale, sí. Yo creo que tu colega me ha dicho 4 días Es la- tenemos el récord de uno que estaba, pero clarísimo, casi ya tenían todo listo para emitir. Y sí, fue un récord que tuvimos 4 o 5 días de día 1 a la emisión. Impresivo. Vale, y Pablo, en respuesta a eso, desde una visión de mercado, ¿qué tipos de gestores o estrategias están promoviendo la adopción del formato AMC?
Bueno, aparte de los bancos de inversión que llevan trabajando con este tipo de producto durante mucho tiempo ya, los principales emisores que nosotros estamos identificando son mayormente gestores como ISP o Alpha Notes, que quieren empaquetar sus estrategias con más flexibilidad que un fondo, sin tener el seed money de 20 millones, lo que haga falta para emitir un fondo, todo el proceso regulador. Pero también vemos bancos privados que actúan como emisores y distribuidores y plataformas como vosotros, White Label o de marca blanca, que ya facilitan todo el proceso, desde la emisión, la estructuración, el reequilibrado de subyacentes. O sea, que hay una actividad creciente. En cuanto a las estrategias más utilizadas, lo que nosotros vemos que son aquellas que se ajustan a un modelo tradicional de cartera de inversión, o sea, que invierten en activos tradicionales como activos, bonos, derivados y estrategias temáticas, pero también vemos más como lo que ha dicho Mayela, que se están vendiendo estrategias alternativas más esotéricas, con deuda privada, private equity, o lo que se conoce en el mundillo de finanzas como non-bankable assets, que son, bueno, la capacidad de securitizar, como ha dicho Chris, activos no convencionales. Entonces se está abriendo mucha más oportunidad. Nosotros desde lo que vemos es, o lo que parece que está teniendo o ser un impulsor de este segmento, es que la combinación del time to market, el tiempo de llevar el producto al mercado, los costes relativamente bajos en comparación con fondos y la capacidad de ofrecer un producto más híbrido entre lo que es un fondo y un producto estructurado tradicional es lo que está impulsando el crecimiento, sin ninguna duda. Gracias, sí, por supuesto. Mayra, siguiendo con eso, desde el punto de vista de un emisor, ¿para qué perfiles específicos de gestores o estrategias es la estructura AMC una opción perfecta? Claro, a ver, obviamente depende de qué tan rápido no lo tengas. Yo creo que lo que más diferencia también un AMC con un fondo es, como ya lo dijo Pablo, tema de costos, eficiencia y flexibilidad. Ya si estamos hablando tal vez de 1 billón, etcétera, tal vez haría más sentido un fondo, ¿no? Pero claro que gestores de boutiques independientes, families office, gestores de patrimonio, cualquier cosa que tal vez tiene un seed capital entre 1 millón o 100 millones, hace yo creo completamente sentido de que por el tema de la flexibilidad y el tema de que es mucho más dinámico, una AMC se ajusta mucho más a eso. Además de que pueden ser estrategias mucho más de nicho, hay mucho más trading activo y un turnover más alto, una rotación más alta, lo cual es muchísimo más fácil de gestionar a través de una AMC. Cuando, Mm. por ejemplo, lo más tradicional, que sería un fondo, muy probablemente son mucho más tiempos de espera, mucho menos flexible y menos dinámico que esto. Ok, gracias. Chris, en tu lado, ¿hay situaciones en las que una AMC no sea la mejor opción y otro vehículo puede resultar más adecuado? Bueno, en efecto sí, pero quiero empezar con expresar que completamente de acuerdo con lo que Mayela acaba de responder, ¿no? En esencia, tu pregunta es como un lado de la moneda y ver el otro lado. Yo creo que a un nivel técnico tal vez, y me gusta aportar con este punto de vista, ¿no? Medio de perspectiva. Cuando el subyacente es, no, ya tienes subyacentemente al manager, al gestor, o el vehículo de asset management, o tienes ya la figura y la capacidad regulada del gestor, o tienes ya definido ese basket, esa canasta de activos líquidos, puedes tú rápidamente armar con la figura del AMC el instrumento financiero que necesitas para referenciar a esa canasta de activos, para reflejar esa estrategia de inversión propiamente, ¿no? Rápidamente, flexiblemente, transparentemente, como estábamos hablando. Cuando te mueves, cuando te alejas de esa situación a otra esquina del mercado, puntualmente, cuando en el instrumento financiero mismo no solamente estás haciendo un tracker, no solamente estás haciendo un wrapper, cuando en el instrumento financiero mismo tienes que
hay detonadores, hay esquemas específicos, así sea por la demanda o por la oferta, ¿no? Ya tú estás añadiendo más ingeniería financiera al instrumento. En esos casos, el AMC, yo creo que todo el potencial que tiene deja de ser menos eficiente a medida que más tienes que estructurar. En tal caso, estás hablando de un producto financiero ya más estructurado, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que el AMC cubre, pero ya en estos temas que suele pasar más frecuencia en private equity, en private credit, ¿no? Son más bespoke, más tailor-made. Ya un AMC no funciona tan eficientemente como está diseñado. Ok, súper interesante, gracias. Pablo, para reaccionar a desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido el uso más innovador o sorprendente de una AMC que has visto en el mercado? Bueno, sin entrar en la exposición de mercado o el tipo de activo, hay varias estructuras que nos han llamado la atención y todas tienen elementos innovadores. Por ejemplo, hemos visto certificados colateralizados respaldados directamente por una cuenta de trading segregada que permite al gestor operar con total flexibilidad mientras el inversor tiene un producto cotizable con menor riesgo de emisor. Hemos visto certificados sobre activos alternativos no tradicionales que empaquetan activos como diamantes, vino, arte, deuda privada y convierten estos activos normalmente ilíquidos en vehículos distribuibles con código ISIN que se puede listar en una bolsa de valores como la Suiza, por ejemplo. También hemos visto certificados temáticos diseñados a medida para expresar misiones muy específicas, como Chris estaba mencionando, megatendencias, estrategias nicho, cosas más complicadas combinando gestión activa e ingeniería financiera, systematic strategies, todo este tipo de cosas. Y también se está utilizando este formato de certificado para empaquetar estrategias de crédito privado, dando acceso más líquido a un tipo de activo típicamente institucional. Y por último, hemos visto también AMCs emitidas mediante células protegidas o lo que se conoce como Special Purpose Vehicles, totalmente personalizados, con liquidez ajustable y capacidad para meter prácticamente cualquier tipo de activo en la estructura. En fin, como ves, es un espectro muy amplio y existen diferentes alternativas. Creo que Mayela y Chris pueden ajustar más mi respuesta porque ellos son los que manejan el producto realmente. Ok, gracias. Chris, para reaccionar como proveedor, ¿sabes? De titulización, ¿qué tan importante consideras la plataforma tecnológica, perdón, como la que ofrece Vestel para garantizar la integridad operativa y la escalabilidad de una AMC desde el inicio? En estos años, en el 2025, en todo lo que ha pasado en los avances tecnológicos en los últimos 3, 5 años, es absolutamente crítico. Si la plataforma tecnológica subyacente no es robusta, no es sólida, hay mucho en lo operativo que podría ser frágil, manual y por lo mismo difícil de escalar, ¿no? Entrando en más detalles, están los rebalances, los corporate actions, los reportings, mucho tracking, e incluso cuando el subyacente no reporta diariamente, el AMC está reportando diariamente, ¿no? Entonces, toda esa metodología que sea traceable, trazable, es altamente evaluable, como lo es con la plataforma de Vestel. Ok, gracias. Interesante. Mayra, para volver a ti. Desde la perspectiva de un emisor de ISP, ¿cuáles son los elementos clave que simplifican la administración de una AMC y qué obstáculos la complican habitualmente? Yo creo que lo más importante y a lo que tiene más correlación es sin duda el subyacente. Si sabes en tema sencillo el subyacente, más sencillo es tema de la gestión. Si es algo que reporta todos los días completamente público, con un custodian que sabes es también simple de usar, yo creo que simplemente pues es tan fácil como eso. Si el subyacente se empieza a volver más ilíquido, tal vez no tiene reportes todos los días, tienes que ir ajustando los pagos de cupón, tienes que ir ajustando las valuaciones, tienes que ir ajustando las redemptions o los mercados secundarios, todo dependiendo al subyacente. Entonces, de nuevo, ¿no? Un poco en temas personalizados, sea eso, más difícil llevar la gestión. También en temas, casos especiales necesiten, requieran
en el producto, cosas especiales como libres de pago, que no sea un DPP, que sea un free of payment o corporate actions diferentes, siempre va a dificultarlo un poco más, pero Mm. todo siempre manejable debido a la flexibilidad que tiene justamente este instrumento. Gracias. Chris, otra vez, justo discutimos sobre activos. Al estructurar AMC con activos menos líquidos, como créditos privados, lo has dicho, o activos digitales, ¿cuáles son las principales consideraciones en la operación y en la valoración? Bueno, enfocándonos en activos y líquidos, activos privados, generalmente van de la mano, ¿no? La valoración, el proceso de valoración es algo más complejo, ¿no? Ya no tienes las fuentes públicas, en realidad, y la información del pricing tampoco viene de fuentes de mercado. Hay que entender y aceptar eso, ¿no? Lo que sí existe son modelos internos. A propósito, AlphaNotes ha desarrollado modelos porque hemos trabajado en estas operaciones bastante internos de la mano de auditores. Hay metodologías aceptables, hay reportes, informes de expertos, de terceros. La periodicidad en la que uno recibe esos reportes, hablemos de real estate, ¿no? No es mensual, con suerte trimestral o cada 6 meses, y es una inversión grande para los promotores de proyectos. Entonces, hay prácticas de mercado, siempre siguiendo esas mejores prácticas. Y si el informe viene de terceros, hay que entender la capacidad de ese tercero de proveer esos informes, y cómo eso alimenta el reportaje de tu NAV, volviendo a un punto que mencionaba hace unos minutos, y es aquí donde es más clave. Como estructurador, como agente de cálculo, y vía las plataformas como Vester, estamos reportando NAV diario, pero potencialmente podemos, si no tenemos cuidado, estar reportando un NAV hoy y el subyacente no se nos ha actualizado más de un año atrás, porque digamos que tenemos una situación donde hay un predio y solo el predio se valoriza una vez al año, lo cual puede ser práctica de mercado. Nosotros tratamos de prevenir esos vacíos con lo que hacemos pues cotidianamente, pero es un ejemplo de qué consideraciones extras tienes en activos no líquidos, ¿no? Y por lo mismo, la liquidez en el instrumento, solo rápido para no pasar mucho tiempo, la liquidez tiene dos aspectos, creo yo. La liquidez cuando se presenta un comprador y un vendedor, eso genera liquidez, pero también qué está comunicando el instrumento financiero vis a vis mercado. Porque una vez más, si yo dependo en que el subyacente monetice un activo privado, yo no puedo prometer libremente liquidez en el instrumento financiero sin amarrar ambos lados, ¿no? Esas consideraciones suelen ser claves en estos tipos de activos. Ok, super. Muchas gracias por la respuesta. Mayela, en tu lado, con tu experiencia hoy, a medida que más gestores consideran los AMC, ¿qué atributos o capacidades deberían buscar en un socio de titulación? Bueno, yo creo que más que nada ahora mismo la escalabilidad es importante. ¿Sabes? Yo creo que eso va mucho de la mano con los AMCs. Ya no se tiene que hacer la allocation uno a uno de todos los activos que están gestionando, sino que pueden hacer, por ejemplo, un gestor de inversión, 8 diferentes estrategias e ir alocando a sus clientes dependiendo de sus necesidades. Y esto también incluye también capacidad de personalización. Vas ajustando la estructura del AMC dependiendo de las necesidades específicas. Y obviamente cada vez más y más temas de automatización y tecnología, trabajar con socios que puedan escalar y puedan tener un buen tema de tecnología, robustece toda la parte del servicio. Yo creo que me iría por esos puntos. Vale, gracias. ¿Y tú, Chris, en tu lado, desde tu perspectiva operativa y basándose en su experiencia, cuáles
considera que son los principales desafíos o problemas que los gestores encuentran en el día a día administrar una MS, una vez que el MS está lanzado? Esa es una muy buena pregunta porque una vez que ya está lanzado el instrumento, los problemas se tienen que compartir, ¿no? Pero los retos suelen venir del día a día, curiosamente, no del diseño o las ideas que tuvieron mucho peso en la entrada al comienzo, es más en el día a día, en lo operativo. Donde específicamente vemos con mayor frecuencia estas complicaciones en el proceso de la valoración, particularmente con productos más líquidos, un proceso en ocasiones revisando lo que comentaba hace unos minutos, en el proceso de reporting, mientras más opciones tienen tus inversionistas y sus asesores en encontrar el NAV, enfocándonos en el NAV, sea Bloomberg, sea otras plataformas, sea directamente en su feed de mercado que reciben, ¿no? El reporting. Y eso suele ser muy al comienzo, en los primeros 1, 2, 3 ciclos, ¿no? Como que afinar el reporting. No es que el reporting sea un nicho, en realidad, en esta etapa de maduración de la industria, el reporting está ahí, es conectar bien los dos ends, los dos finales, ¿no? Y la reconciliación. Si uno trabaja directamente o hace outsourcing o hay plataformas intermediarias, de vez en cuando hay que afinar la reconciliación, pero para ello estar alineado con un partner que tenga un track record robusto es clave, ¿no? Porque ya en este caso la reconciliación se vuelve más un tema técnico, que legal, por decir. Entonces, eso es valoración, reporting y reconciliación son las áreas donde solemos ver más complicaciones. En muchos de los casos son problemas temporarios. Vale, gracias. Pablo, tengo una pregunta para ti. Si pasamos a la visión del inversor, ¿qué aspectos de los AMS son más difíciles de explicar, incluso a inversores sofisticados y donde surgen los malentendidos más habituales? Mayra o Chris, también si quieres responder, por favor. Bueno, desde fuera, sí, sin ser un emisor de productos, no puedo dar la explicación de Chris, por ejemplo, en el tema operacional, pero desde fuera lo que vemos es que los malentendidos más típicos son casi los mismos que cualquier inversor tiene con cualquier producto, pero en el caso de los certificados de gestión activa, tenemos el riesgo del emisor. Y como ha dicho Chris, un poco la discrecionalidad del reequilibrio de la cartera subyacente. O sea, hay que tener en cuenta que la valoración de estos activos no está basada al 100% en precios de mercado, sino que el precio del certificado depende del cálculo diario del emisor o del market maker. Y al no ser una cotización abierta con múltiples participantes en bolsa, hay que ser transparente en cómo se llega a ese precio de mercado. Por otra parte, la estructura de costes puede ser más compleja de lo que parece, y hemos visto distintos emisores que utilizan distintos comisiones y cosas así. Y la liquidez tal vez no es tan alta como la etiqueta sugiere. Entonces, es importante que la gente o que el inversor sepa el producto que está comprando. Y bueno, por último diría que el tema de la regulación no es tan fuerte bueno, o el AMC tiene una regulación un poco inferior a lo que es un fondo. En resumen, estos certificados son muy potentes y muy flexibles, pero no deben confundirse con un fondo, Ujú. porque su riesgo, valoración y liquidez funcionan bajo una lógica distinta y en este sentido se acercan más al producto estructurado que al fondo. Pero desde luego nosotros vemos mucho apetito en el mercado y creo que el tema de la innovación está pues teniendo un gran impacto en ese desarrollo. Vale, muchas gracias. Mayra o Chris, si quieres añadir algo. Yo agregaría que en un tema de certificados como los AMCs, pues luego juegan muchas jurisdicciones. Entonces, dependiendo de dónde abras tu vehículo de inversión, muchas veces depende de dónde vienen directamente los inversionistas, pueden ser temas fiscales, pueden ser por temas de la ley
dentro de esa jurisdicción. Entonces yo creo que también entra en el framework de dónde hace sentido y que dependiendo del tipo de certificado, tal vez si un inversionista va a estar en un país y va a estar dentro de una cierta ley, va a cambiar a cierto certificado. Tal vez uno, por ejemplo, tiene una ventaja fiscal que otro no tiene y simplemente cambia por ese tipo de cosas. Entonces, obviamente que haya muchas jurisdicciones dentro de la ecuación, yo creo que lo complica un poco y llega a confundir muchas veces, yo creo que a las personas que lo están estructurando. Super, mil gracias. Yo creo que esta va una pregunta muy interesante, sí. Tal vez Mayela, un punto ah, para añadir ahí, sí, sí, por favor. porque lo mencionó Pablo ligeramente, pero creo yo vale la pena hacer algo de énfasis. En muchos casos, un AMC refleja una estrategia subyacente, pero no uno a uno, sea por temas de tarifas o sea por temas detonadores estructurales que tenga el AMC mismo. Entonces, en casi todas las situaciones, si le buscas el escenario, vas a encontrar situaciones donde el performance del subyacente y el del instrumento divergan. Y yo siento que pues siempre es clave hacer énfasis en todo el proceso, ¿no? Cuando surgen estas situaciones. Con los inversionistas y sus asesores es súper clave resaltarlo. Gracias, muchas gracias. Mayra, para seguir contigo, para ti, ¿de qué manera están transformando la tecnología y la automatización el ciclo de vida de una AMC desde su configuración hasta los informes y el cumplimiento? Claro, pues como ya lo dijeron Pablo y Cris, yo creo que esto cada vez tiene más crecimiento y cada vez hay más interés. Yo creo que en un par de años esto va a pasar a ser más una normalidad y entonces, pues con este crecimiento también como empresa necesitamos economías de escala, ¿verdad? Y claro que la tecnología de automatización, específicamente de la plataforma de Vestor, pues nos ha simplificado mucho todo el ciclo de vida, todo el manejo de este y el cálculo, claro, del NAV, ¿no? En temas, como los decimos, los vanilla, los que son un poco más sencillos, tal vez menos activos líquidos, da muy buena visibilidad a todos los gestores y con esta visibilidad y esta parte tal vez no opaca de estos subyacentes, da mucha confianza. Y yo creo que también por lo mismo muchos clientes se han animado a lanzar cada vez más y más. Y nada, pues con el tema del crecimiento, siempre yo creo que va a ir de la mano la tecnología y la automatización. Genial, gracias, muchas gracias. Chris, otra vez contigo, en tu experiencia, ¿hasta qué punto se puede personalizar una MC hoy en día de términos de apalancamiento, cobertura o informes a medida? ¿Y dónde están los límites de estas opciones de personalizaciones? Eh, en realidad, los AMCs como productos financieros yo creo que son bastantes más personalizables que alguien que no los conozca pensaría en general, ¿no? Por todas las virtudes que hemos comentado a lo largo de esta conversación. Sin embargo, específicamente a los puntos de tu pregunta, ¿no? De cuando personalizamos apalancamiento, cobertura, o incluso el reportaje, sí, que se entrega al consumidor, al inversor, asesor. Vuelvo al tema de qué tan líquido es el subyacente. Mientras más líquido, mientras más mercado toque el subyacente, una cartera de ETF, por decir, o acciones públicas, ¿verdad? Tú puedes personalizar mucho, pero cuando estamos hablando de subyacentes más ilíquidos, todo se mueve bastante más lento, ¿verdad? Entonces, entendiendo que lo que estás personalizando, pues estarías desincronizando de cierto modo en algún punto. Entonces, todas estas variables eficientemente se pueden ajustar a cierta medida y todo funciona bastante mejor cuando el subyacente es bien líquido, ¿no? No quiero, es como que he mencionado lo mismo en varias ocasiones, pero las preguntas que me han tocado un poquito también recalcan en esa fuente. Si el subyacente
es ETF, es acciones e incluso activos digitales actualmente hasta ciertos montos. Entonces se pueden personalizar mucho a nivel features de la estructura. A nivel reporting, yo creo que tú sabes mejor que yo, hemos visto lo que la plataforma de esto puede hacer en reporting, ¿no? Entonces eso ya está donde tiene que estar. Sí, entonces sí, por supuesto. Mariana, otra vez contigo. ¿Puede compartir, por favor, un ejemplo de una estructura AMC especialmente complicada que haya implementado y que la haya hecho difícil? ¿Cuál fue la clave para que tuviera éxito? Claro, bueno, aquí tenemos un par de historias, pero yo creo que un ejemplo particularmente complejo, por ejemplo, fue un AMC híbrido, que una parte estaba invertida en bancables y otra parte estaba en commodities de metales físicos, ¿no? Donde al mismo tiempo hedgeaban la parte del commodity con futuros, pero entonces se tuvo que hacer, claro, toda la diligencia acerca de dónde estaban estos metales guardados, que estos siguieran las regulaciones, sabes, específicas y pues nada, también ver un poco el tema de las valuaciones y convertirlo pues a esta estrategia non-bankable, a hacerla una bancarizada. Y pues otro caso complejo que se me puede ocurrir es que ahora mismo estamos también trabajando en las primeras emisiones donde las mismas suscripciones o los redemptions sean en criptomonedas, sino Mm. que no sea el clásico, el vanilla delivery versus payment, donde te suscribes, sino que ya se puedan usar activos como USDC tanto para las suscripciones como para las redemptions. Y eso suena obviamente en tema de marketing también muy bien y ha sido pues particularmente también un challenge interno cuadra que toda esa logística. Súper genial, gracias. Pablo, preguntita para ti. Sobre los Mm. AMC más sorprendentes o innovadores que has visto tú, ¿podrías compartir algún ejemplo concreto que se salga de las clases activos Bueno, tradicionales? como observadores es un segmento del mercado fascinante y muy divertido de cubrir porque parece que cualquier cosa se puede meter en un AMC y se puede invertir en un AMC. A mí, hemos tenido paneles en conferencias donde había gente que ha mencionado shipping containers, racing horses y películas de cine, por ponerte tres ejemplos así un poco más no, fuera de lo normal. Pero creo que ISP y AlphaNotes son, sin ir más lejos, son ejemplos de lo que está pasando en la vanguardia de esta parte del mercado. Nosotros hemos cubierto varios de los lanzamientos que ellos han hecho y son dos proveedores que tienen una amplia gama de certificados muy completa que incluye estrategias simples y básicas sobre acciones, ETFs y bonos, pero otras más complejas, como ha dicho Chris y Mayela, con criptomonedas, private equity, metales, real estate. Un ejemplo que te pondría reciente que hemos visto es una compañía que se llama Orpheus Capital, que es un intermediario con base en el Reino Unido, pero tienen también vínculos con Sudáfrica. Y ellos han emitido certificados o han ayudado a emitir certificados que cubren una gama también muy amplia de clases de activos no estándar, ¿no? Que invierten en diamantes, en buen vino, en capital de riesgo, en deuda privada, utilizando el SPV en las cuentas segregadas o los Special Purpose Vehicles. Hay innumerables ejemplos y de productos que rompen con la idea de que estos certificados son solo para acciones, bonos o estrategias tradicionales, como en principio o en el pasado se estaban trayendo al mercado. Así que en la actualidad se usan más para empaquetar activos más exóticos y líquidos con una estructura que está lista para inversores que quieren exposición a este tipo de activos alternativos. Sí, y Andrew y Emil se van a ser muy contentos de saber que hemos hablado de ellos. Gracias, muchas gracias, Pablo. Nada. Mayela, para abrir otro tema, ¿cuál es el error más común que recibe de los gestores de activos respecto a los AMC? ¿Cómo la maneja? Yo creo que principalmente es que sobreestiman el capital semilla. Yo creo que hemos visto también muchos casos de que se quiere levantar capital y tal vez yo creo que las cosas a veces tienen un orden y buscan muchas veces tal vez abrir el certificado antes de buscar a los inversionistas y al capital semilla. Y nos ha pasado que entonces pues se queda ahí un poco estancado y recibe muy pocas suscripciones.
También hay historias de éxito, claro, que se empieza justamente al tener un costo, pueden llegar a ser pues bajos, obviamente comparado con un fondo, entonces eso también pues les da tiempo, pueden comprar un poco de tiempo y ya digamos con el icing, con el deal listo para invertir, pues ha habido unos que tienen su vida de nuevo y logran encontrar inversionistas después. Pero pensaría que es sobreestimar la capacidad de capital semilla que van a tener. Gracias, gracias. Chris, otra vez, a medida que más gestores exploran los AMS, ¿qué características o capacidades diferenciadoras deberían buscar en un socio de utilización, por favor? Y tecnología más allá del coste. Bueno, por encima del coste, yo creo que al socio de titulización o tecnología, la gobernanza es un punto bastante clave, ¿no? El emisor, el socio puede ser un banco, puede ser una institución financiera no bancaria, una compañía privada, no importa, es el mismo due diligence, ¿no? Todos tiene que haber la separación clara de funciones, supervisión, reporting, etcétera, etcétera. La infraestructura operativa, diría yo como en segundo lugar, ¿no? Particularmente de acuerdo a tu estrategia, tú como gestor, si tú manejas una estrategia de activos líquidos y tú estás haciendo trading todo el día, todos los días, asegúrate que la infraestructura del emisor soporte específicamente ese objetivo, esas rutinas, ¿no? Tercero, distribución. Distribución y reputación van de la mano, así tu proveedor esté involucrado directamente o no en la distribución. Tiene un network, quién más trabaja con ese proveedor, eso también ayuda a identificar con quién te van a asociar, ¿no? Y cuarto, la continuidad. Por diseño, todo ello en sí, todo producto financiero está diseñado a sobrevivir hasta que se liquiden los activos subyacentes, ¿no? Hecho correctamente. Pero tu contraparte, a quien tú llamas, a quien tú escribes, con quien tú hablas, si tu estrategia es de 5 a 10 años, pues yo cuestionaría si con quien voy a trabajar no tiene 10 años ya de existencia. Son temas menos cuantitativos, más cualitativos, ¿no? Porque es un dolor de cabeza tal vez el más grande que tú puedes tener si a mitad del tiempo de la vida de tu producto tienes que cambiar actores claves, ¿no? Es doloroso, entonces tienes que tener una opinión segura que ellos van a estar ahí en el final. Yo diría esas cositas. Genial, muchas gracias, Chris. Mira, tenemos, no lo he visto antes, pero tenemos una preguntita de alguien en el chat. Si puedes la ver en la conversación. Dice, hemos desarrollado un activo de restauración de biodiversidad que evoluciona como un instrumento financiero intangible alineado con los certificados de capital natural del Foro Económico Mundial. Estos activos ofrecen una participación fraccionada en la apreciación verificada del multicapital generado por la recuperación. Ok. Estamos considerando los AMS como una opción viable para la emisión de estos activos. Se estima que su valor a 30 años se mantendrá por debajo de los 150 millones, lo que representa una oportunidad significativa para la inversión sostenible y la mitigación de riesgos ambientales. ¿Qué opinan ustedes? Si alguien quiere intentar Yo responder. muy brevemente, porque no puedo realmente recomendar, pero me parece que es una buena idea porque de alguna manera demuestra que este tipo de certificado lo que ayuda es a gestores más pequeños, digamos, fuera de los BlackRock y toda esta gente, que pueden utilizar este vehículo para implementar sus propias estrategias o estrategias que han investigado, que creen que van a funcionar. Y un poco haciendo eco de lo que Mayela estaba diciendo antes sobre el tema del capital semilla, nosotros sí que hemos visto al menos 3 o 4
gestores que lanzaron un fondo y lo reconvirtieron en un AMC porque el fondo no estaba atrayendo suficiente capital. Y con el AMC casi que llegaron a los 20 millones fácilmente. O sea que es una decisión, me imagino que individual de cada gestor, pero igual Mayela y Chris pueden ilustrar un poco más el tema. Yo lo que podría decir es, bueno, se ve que toca temas medioambientales. No es la primera vez, yo creo que cada vez estamos viendo un poco más de interés. Nosotros hemos trabajado con créditos de carbono, que es su símil. Digo, con simplemente una pregunta es un poco más difícil estructurarlo, pero yo creo que tiene todas las características, el tema de la parte exótica, el tema del capital semilla y claro, obviamente el AMC tiene el tema de la flexibilidad, que lo puedes hacer en un año y redimirlo, o lo puedes dejar durante 10, 20, 15 años, 30, realmente no es que tengan una fecha límite, y se puede adaptar justamente a las necesidades de inversión que tengan. Entonces, yo creo que este tipo de estrategias hacen mucho sentido desde, claro, las vanilas, pero también si se puede adaptar a lo exótico, siempre ver la oportunidad ahí. Chris, ¿tienes una opinión? De acuerdo, tal vez enfatizando o reenfatizando en dos puntos, como producto financiero, lo poco que se ha compartido acá, creo, nos indica es viable armar un AMC, es viable armar un producto financiero, un poquito alineado con las metodologías de securitización de créditos de carbono, ¿no? Hay que entender el subyacente mejor naturalmente, pero en términos de plazos, en términos de tamaño y la predictividad o no de los flujos, eso se puede estructurar bajo un producto financiero. El segundo punto para mí, y es tal vez más clave, en los procesos similares, muy tempranamente se elige cómo se va a armar el producto financiero, pero también se tiene que traer a la mesa a este seed capital, ¿no? Que se ha mencionado. Entonces, porque esa opinión es la que vale más de cualquiera de la nuestra, ¿no? Eso te va a ayudar a perfilar mejor el producto financiero, es aceptable a tu inversor ancla, es aceptable potencialmente a un perfil de inversores, ¿no? Entonces, ese feedback es un proceso retroalimentativo, el feedback del inversionista que ya está con la idea que acepta la inversión, no necesariamente acepta el producto financiero porque aún no está estructurado, aún no está armado, pero ya he or she wants to move forward, fantástico. Hay que entender las prioridades, los riesgos desde esa perspectiva para armar el producto financiero. Genial, estupendo, muchas gracias. Pablo, pregunta, Dime. en tu opinión, ¿qué errores de comunicación o de marketing cometen comúnmente los proveedores de AMS al interactuar con el mercado en general? Te puedo asegurar que nosotros miramos muchísimas prospectos y material de marketing de emisores. Uno de los errores, en mi opinión, más bueno, que pasa muy a menudo es que casi que se presenta este tipo de certificado como si fuera un fondo, sin dejar claro que es un producto más estructurado que un fondo porque tiene el riesgo del emisor. Eso es indiscutible. Minimizar el riesgo del emisor y tal vez, volviendo a lo que dije antes, no explicar que la valoración no es 100% de mercado. Y eso puede llevar a confusión al inversor, ya que no es lo mismo hacer un cálculo diario de la liquidez, como estaba diciendo Chris, que la liquidez real. Otros errores que hemos visto en la literatura de algunos productos es no detallar todos los costes que acompañan al producto, creando una imagen un poco incompleta del costo total del producto. Lo cual luego, no, hay gente que te pone un 20% de performance, fees, cosas así. Yo creo que es bueno comunicar todo y incluir también la discrecionalidad del gestor, también como un poco como lo que estaba diciendo Chris, en tema de porque hay que explicar lo que afecta al riesgo y al comportamiento del certificado. Desde el punto de vista del inversor, creo que es muy importante también diferenciar lo que es una estructura off-balance sheet o un balance sheet que está dentro del balance del emisor o cuentas segregadas que se hacen con un vehículo
segregado y porque implican riesgos y protecciones diferentes. Y por último diría que es un poco abusar del tema de la innovación y sobrevender el acceso a activos alternativos, que sin desmerecer al producto, bueno, habría que advertir a los emisores, a los inversores que estos activos, por ser más ilíquidos, pues hay retos de liquidez y de valoración y todo lo demás. Ok, super, muy interesante, gracias. Mayela, una preguntita para los potenciales clientes que nos escuchan. Cuando los gestores comparan proveedores de AMC, ¿cuáles son las principales dimensiones estructurales y de servicio en las que deberían centrarse a largo plazo? Yo pensaría que servicio y personalización, sabes, que el vehículo se ajuste a tu estrategia y las necesidades y no al revés, más que nada. Y pues obviamente que se pueda ir adaptando a todas las nuevas estrategias y el dinamismo que tenga el mismo gestor. Y la flexibilidad junto con el time to market, yo creo que también es importante. Si tú puedes también ayudar a emitir todo pronto y atender las necesidades prontas, serían clave. Y obviamente después temas de transparencia, know-how, la experiencia y costos totales son variables que siempre entran en la ecuación. Genial, gracias. Pablo, otra vez, mirando hacia adelante, ¿qué desarrollos normativos o políticos podrían afectar de manera significativa al mercado de AMC en los próximos años? Bueno, muy en general, porque hay un montón de normas que pueden afectar a los AMCs y bueno, desde afuera también esperemos que este producto no muera de éxito, ¿no? Porque en el momento en que un producto empieza a tener éxito, los reguladores normalmente ponen la atención en el producto y a veces no es malo, ¿no? Porque es bueno que haya una regulación sólida detrás de cualquier producto. Pero bueno, en general hay varios frentes abiertos con la regulación sobre distribución, especialmente la que afecta a inversores minoristas, así como nuevas reglas macroprudenciales y mayor supervisión sobre valoración de activos complejos. Esto incluye recomendaciones ya que han salido este año del regulador francés, eh, la revisión de la directiva UCITS 6, creo que es, o la introducción de reglas más estrictas para la venta de productos complejos a inversores minoristas. Esto entra dentro de la estrategia de inversión minorista o Retail Investment Strategy que está desarrollando la Comunidad Europea Mm. y dentro también de la regulación europea el tema de la distribución dentro de la directiva MiFID. Ok. Esto es más que nada para el tema de retail investors. Nosotros creemos desde SRP que dependiendo de cómo evolucione el tema de la regulación, los AMCs podrán volverse más seguros y regulados, pero al mismo tiempo más costosos de emitir y de distribuir, lo cual podría ser un problema para Chris y Mayela. En general, nosotros creemos que el panorama para este tipo de productos es muy positivo, a no ser que pase algo muy grave y los reguladores piensen en que hay que hacer algo con el producto. Pero desde fuera se ve como un producto muy atractivo, que está atrayendo mucha actividad, nuevos emisores, distribuidores, technology platform. Lo que es el panorama parece muy positivo. Genial. De dos cosas a dos. Chris, también, para un gestor con una gran idea de cartera, ¿cuál es su consejo más importante para llevar su AMC al mercado de manera eficiente y exitosa? Eh, Aparte de una excelente cartera, una excelente idea de estrategia, cuando estás lanzando un AMC, para mí el consejo sería al gestor, eh, tienes que tener bastante claro, tienes que tener un mapa, cómo desde el comienzo al final, cómo vas a tú operar, cómo te vas a comunicar con tus inversionistas, porque en el medio van a haber varios intermediadores. Específicamente, en algún momento vas a tener tú como gestor que lidiar con redemptions o subscriptions o una combinación de los dos, ¿no? Ese proceso
suele traer muchas frustraciones al inversor cuando las cosas fallan. Entonces, empezar desde el comienzo, antes que tengas la urgencia de hacerlo, mapea tu workflow con tus proveedores, con tus socios, y yo creo que cuando surja la urgencia, vas a estar bien preparado para comunicarte proactivamente, para tomar acción, y eso pues añade mucho, mucho valor más adelante, ¿no? Sí, ese sentido total. Mil gracias. Y Pablo, si tuviera que predecir una tendencia importante para los AMS, bueno, un poquito la misma preguntita, pero bueno, en los próximos 2 años, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que como he dicho, es muy positivo. El AMC creo que una de las características también muy interesantes que tiene es que es un poco el punto de conexión entre gestión activa y gestión pasiva. Tienes ahí un instrumento que tiene elementos de la gestión pasiva y de la gestión activa. Para nosotros era muy interesante ver cómo la gestión activa y pasiva de estas inversiones se fusiona en carteras de inversión Ujú. y cuánto peso adquieren estos certificados en esas carteras. Sí, yo creo que si se hacen las cosas bien, es un win-win que se dice para todos, ¿no? Para los gestores activos y boutiques, porque es una gran oportunidad para traer nuevas estrategias al mercado sin la sobrecarga regulatoria de un fondo tradicional y todo lo que conlleva, el tema de la emisión. Para los bancos privados también porque podrán lanzar productos más personalizados mucho más rápido, con un modelo más flexible y rentable. Para los inversores porque también tendrán acceso a más soluciones activas con una estructura relativamente transparente y potencialmente más diversificada. Y por último, para la industria en general, porque habrá una consolidación de plataformas de emisión y SPV como vosotros, que ayudarán a que, bueno, a estandarizar el mercado y hacer este producto, convertirlo en lo que se llama mainstream o hacerlo más convencional. En lugar de de ser un producto niche, creo que se está moviendo bueno, a lo que es el high street. Y en unos años yo creo que estará al nivel de las notas estructuradas, los depósitos estructurados, los fondos estructurados. Esa es Muy, bueno, yo lo veo así, muy positivo. muy positivo. Entonces, gracias. Todos, para concluir, porque creemos que sí, al fin está así. No. Entonces, a modo de conclusión, una última pregunta para todos ustedes. ¿Qué consejo le darían a un gestor de activos que está dando sus primeros pasos en el mundo de los AMC? Para, ¿sabes? Resumir. Yo pensaría que, o sea, empezar primero por algo simple. Digo, cómo funcionan muchos gestores es obviamente tal vez tienen sus 10 diferentes AMCs y acomodan cada uno en proporciones diferentes a los clientes, pero empezar con algo sencillo que tema dominen y de ahí ir explotando poco a poco pues todo el potencial que tiene el instrumento, que es básicamente el límite es la creatividad del que lo esté manejando. Entonces yo creo que es empezar simple, pero siempre sabiendo que el límite es básicamente la creatividad. Genial. Chris, ¿tienes una...? Sí, mm, las cositas que mencionamos hace un rato, desde luego la claridad operativa, rodéate de socios adecuados y una vez más, en el mismo campo que Mayela, empieza simple, el AMC tiene el potencial de acompañarte desde una etapa muy temprana, en temas de rapidez, en temas de qué tan fácil es conectarse, en temas de los costes mismos, ¿no? Entonces, empezar simple y profundizar o escalar a medida que creces y agarras experiencia. Y Pablo, por fin, si quieres. Muy rápidamente, sí, bueno, en definitiva desde nuestro punto de vista es conocer la estructura legal y regulatoria de cualquier producto es muy importante, Mm. sobre todo si se va a poner en manos de inversores más tipo retail o menos sofisticados. Bueno, definir claramente el target market, el mercado objetivo y como han dicho Chris y Mayela, mantener simplicidad y transparencia. También nosotros, y es una pregunta igual más para Chris y Mayela, el tema de qué eliges, un SPV, una cuenta segregada o un UBS o un UniCredit que te ayude a gestionar el producto. Y bueno, el tema de la valoración necesita sistemas robustos, que imagino
plataformas como Vestel ofrece esto ya en el mercado. Y bueno, finalmente como idea igual, pues yo probaría con un producto piloto, y si funciona luego ya lo hago más scalable. Pero empezaría por cosas sencillas y no muy complicadas, y luego a partir de ahí, en respuesta a la demanda, bueno, a lo que a la aceptación de ese producto, pues luego ampliarlo o expandir el tema. Estupendo, muchísimas gracias. Entonces, ya está. Gracias a los tres por vuestras participaciones. Muchísimas gracias otra vez. Hemos hablado hoy de flexibilidad, de innovación y sobre todo de cómo los AMS se están convirtiendo en una herramienta cada vez más estratégica para los gestores de activos. Espero que hayamos podido responder a la mayoría de las preguntas y especialmente sí, por todo el mundo. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros tres. Muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias Sí, a todos. gracias. Hasta Un pronto. placer. Hasta Hasta pronto. pronto. Igualmente.